Gracias, presidente. Presidente, estamos tratando con estos artículos de resolver problemas estructurales del actual diseño institucional. Uno de ellos es el tema del flujo de los recursos a los que atienden a la población, porque las EPS no atienden a la población. Los que atienden a la población son o las clínicas, que son más del 80% de los prestadores, los privados, o el otro 20% que sería los hospitales, que los han deteriorado y lo han llevado casi que a la ruina durante todas estas décadas. Esos son los que atienden a la población. Pero ¿cuál es el saldo hoy, 30 años después de que se han liquidado además más de 100 EPS? Que las EPS que le han entregado el Estado, los recursos públicos a tiempo, resulta que hoy le adeudan más de 23 billones de pesos a los prestadores, a los públicos y principalmente a los privados. De tal manera que no nos pueden a nosotros convencer con estos datos, que no nos los inventamos, que están ahí en concreto, que hoy las EPS cumplen un trabajo muy cuidadoso de hacer control de gasto y de cuidar perfectamente los recursos, porque los datos son tosudos, más de 23 billones. Pero súmenle a eso un debate que incluso algunos han querido pasar de agache. ¿Dónde están los más de 12.4 billones de pesos de inversiones que tenían que respaldar reservas técnicas de las EPS? Porque hoy los datos que nos dan es que mientras tanto una multinacional, Keralty, para poner solo un ejemplo, aumenta de manera significativa sus inversiones en Estados Unidos y en México, su conglomerado económico, resulta que las inversiones que hacen Sanitas, propiedad de Keralty, vienen cada vez disminuyendo. ¿Dónde están los recursos que le da la ciudadanía, el Estado, que son recursos públicos? ¿En dónde están? ¿Dónde está la bolita? De tal manera es que mientras que se dispersan los recursos, se acumulan deudas billonarias. Entonces, lo que estamos planteando aquí es un elemento central. Han puesto a los prestadores, clínicas privadas y hospitales, a trabajar al debe. Cuando trabajan al debe, entonces se incrementa muchas veces los costos de los insumos, porque no les pagan a tiempo a los insumos. Como los ponen a trabajar al debe, no les garantizan el pago oportuno y en condiciones dignas a sus trabajadores. Vean ustedes, las enfermeras hoy en Colombia, apetecidas a nivel internacional por su capacidad y por su profesionalismo, les toca que irse para otros países porque es miserable los salarios que reciben hoy ese sector, entre otros. De tal manera que creo que tiene todo el acierto los colegas, y destaco por ejemplo a la colega María Eugenia Lopera, que nos proponía no el 8% y no el 85% de pagar los recursos antes de los 30 días, que recuerden ustedes que los colegas del Partido Cambio Radical nos decían que no fuera el 85 y no fuera el 90. Fíjense, no me lo invento yo. En esto es lo que nos permite el debate. Vea lo bueno que es el debate, porque nos permite aterrizar elementos. Para algunos, el artículo 70 que plantea el 80 y que ahora planteamos el 85% 30 días después de las facturas, le parece una alerta de corrupción, porque vea qué grave pasarle los recursos a tiempo a los prestadores. Pero vea, el debate nos permite a nosotros, y colegas de Cambio Radical incluso nos propusieron en un foro que fuera no el 80 ni el 85, el 90. Eso es lo que nos permite a nosotros el debate, porque hay un elemento central, es el flujo de los recursos. Esto creo yo que nos sirve para todos, pero además, vean las diferencias, Alguna intervención que se hace aquí plantea nuevamente sobre las funciones del ADRES, de cómo así que le van a dejar el ADRES, y habla de que necesitaban como 20.000 trabajadores para las auditorías, pero resulta que eso era la discusión en la Comisión Séptima que fue saldada hace rato, y nos pusimos de acuerdo entre todos los sectores, y dijimos entonces que el ADRES no sea el responsable de las auditorías, sino que vamos a aprovechar a construir sobre lo construidos para que las gestoras actuales EPS se le aproveche, entre otras, esa principalísima capacidad, las auditorías. Por eso en el artículo que acaba de votar, además de hablar de los acuerdos de voluntades, también plantea el tema de las auditorías aleatorias, una especie de auditoría sobre los auditores.
De tal manera, colegas, que lo que estamos nosotros aquí es construyendo sobre construido. Si las EPS han construido esa capacidad de auditoría, se les está concediendo y el ADRE no va a quedar con esa responsabilidad, pero es que eso lo definimos desde la Comisión Séptima, no solamente acá en plenaria. Esto nos permite hacer esas precisiones cuando hay debate, cuando no nos ausentamos y que superemos. Y fíjense la contradicción. Alguna colega insiste sobre la auditoría del ADRE, dice que el 100%, ¿y eso qué? Son los más rigurosos en revisarlo. Revisen y verás que no tiene esa responsabilidad del 100%, pero lo otro, hay una colega que nos plantea por qué no hacer auditorías totales, que lo que hace es falta entregarle funciones de auditorías al ADRES. Vea lo que nos permite el debate, aclarar que no es ni la una ni la otra. Y cierro con esto. ¿Por qué se habla de acuerdos de voluntades que estarían en todas las modalidades de contratación, colegas? Porque no podemos un tema tan complejo quedarnos exclusivamente en un escenario. Por eso, así como en el artículo o en el numeral 19 plantea lo de acuerdos, lo de manuales tarifarios, no es cierto que nos vamos a quedar solamente, no es cierto que nos vamos a quedar solamente con eventos, porque es verdad que una de las construcciones de los sistemas en el mundo es que hay que superar la contratación por evento de manera regular, porque de esa manera se han, digamos, escurrido mucho de los recursos, sin decir que no pueda ser un instrumento que en algún momento se pueda utilizar. Pero lo que sí decimos, y con esto cierro, presidente, para que avancemos, es incluso una coincidencia que tuvimos incluso en el tinto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vea cómo logramos tener coincidencias y por eso la propuesta inicial, que era un manual tarifario de montos fijos, y hace tiempo en debate precisamente con los compañeros de al lado y los compañeros del Partido Liberal decían, no aguanta precios fijos, y quedamos en que iban a ser unos de un piso y un máximo. ¿Y por qué eso es importante? Que haya una especie de lógica de mercado, pero entre un piso y un máximo. El máximo para que no se sigan generando los sobrecostos que actualmente padece el sistema, y un piso para que no terminen quebrando a los prestadores por no tener capacidad de sostenibilidad si le terminan imponiendo precios más bajos. Así que esto ha sido construido sobre la base del debate y me alegra mucho que hoy avance el debate porque nos permite dar esas claridades. Yo creo que me detengo en ese sentido, aunque hay muchos elementos por plantear, y por supuesto creo que el doctor Félix Martínez del ADRES podría contribuir a profundizar en este tipo de explicaciones y debate interesante, a menos que hayan otras preguntas, y seguramente volveré a pedir la palabra. Muchas gracias, presidente.